segundo. Vamos a iniciar la reunión. Le doy la palabra a Sofía Godard para que continúe o que inicie su parte. Muy buenas noches. Yo continúo con los pasos del proceso. Buenas noches. Los pasos del proceso de cómo cambiar creencias. Entonces, estos pasos del proceso son 10. El primero es encontrar el atolladero o callejón sin salida. Segundo es crear una línea del tiempo. Tercero es la investigación transderivacional. Cuarto, localizar una perspectiva de preimpronta. Quinto, disasociar el sujeto de la línea del tiempo. Sexto, la intención positiva del atolladero. Séptimo, los recursos necesarios. Octavo, la transferencia del recurso. Noveno, la asociación con la relación funcional. Y el décimo, volver al presente. Entonces iniciamos con el primero, que es encontrar el atolladero o callejón sin salida. Si podemos ver, hay muchas personas que se quedan en ese estado en el primero que pasa el evento, llámese como se le llame este evento, y se quedan ahí por un tiempo sin saber hacia dónde correr, qué hacer o buscando culpables. Entonces, casi siempre cuando pasa un evento, la primera pregunta que el ser humano hace es ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué me está sucediendo estas cosas? Después, la primera pregunta es buscar a qué alrededor de la situación en el momento. Sofía, está entrecortado. Está entrecortado. Parece que el internet está un poco regular. No sé, yo escucho así. Sí, yo también. Esperemos a que se vuelva a conectar. Perdió la conexión, Sofía. Antes de continuar, vamos a dejar unos 15 minuticos, unos 10 minuticos antes de... ¿Para qué recibos? Para 81. Perdón. Ya lo apagó. Antes de continuar, Sofía, Sí. Los 10 últimos minutos, o sea, las 7:50, vamos a dar 10 minuticos para definir la continuación del libro o cambiar de texto para continuar, para que no de una vez definamos hoy, así no termine hoy, Sofía. ¿Sí? Listo. Bueno, perfecto, gracias. ¿Se está escuchando mejor? Sí, ahora sí. ¿Sí? Entonces, Perfecto. el primero que es encontrar el atolladero o callejón sin salida. Como decía, es uno de los temas en que muchos de los seres humanos nos quedamos ahí por un tiempo buscando culpables de la situación que nos ha ocurrido. Entonces, él nos dice aquí que hay que buscar dónde está el nudo, dónde está el atolladero y que hay que expresar ese síntoma de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ese sitio es como el nudo principal, el centro. Entonces, si a través de que dejamos de buscar afuera culpables, comenzamos a concentrarnos en nosotros mismos. Entonces, el primer paso es encontrar el atolladero, el problema, que es lo que impide realizar un cambio a seguir adelante. El segundo, crear una línea del tiempo. En la línea del tiempo, él nos habla de que tenemos diferentes líneas del tiempo, diferentes. Todos vivimos en diferentes líneas del tiempo. Lo que pasa es que hay que hacer, de ahí sale el tema de hacer el salto cuántico, ¿no? Que cuando yo hago consciente lo inconsciente,
hago ese salto cuántico y cambio de realidad. Cuando hablan de dimensiones, de estar en otras situaciones, es en este mismo plano, pero que cambiamos de línea del tiempo. Entonces, tal vez que estamos en ese estado de quejadera, quitamos el estado de quejadera, de victimismo, y cambiamos en línea del tiempo o hacemos ese famoso salto cuántico. Entonces, él nos dice, la línea del tiempo organiza los elementos del sistema, es mucho más fácil enfrentarse con toda enfrentarnos no a todo el paquete, sino desglosar una por una. Cuando uno ve todo el paquete cuando pasa un evento, uno ve como una montaña gigante, como un muro, que es difícil de escalar. Pero si miramos y comenzamos a mirar pasito por pasito, podemos comernos toda esa montaña, pero si intentamos de un solo salto brincar la montaña, no es muy difícil. Entonces él dice que es mucho más fácil enfrentarse con todo, que con todo al tiempo, una por una. Tener en cuenta que cuando se organizan creencias, al transcurso del tiempo nos crea más creencias. Él lo que nos explica es que nosotros creemos, con el tiempo vamos olvidando y hay una creencia núcleo y alrededor de esa creencia núcleo creamos más creencias. Es como cuadrar, él dice que las fichas de un dominó, donde está la ficha del centro y alrededor de esas fichas hay más fichas y cada ficha es una creencia que fortalece que la creencia núcleo que existe, pero que si vamos quitando, digamos que una por una de las fichas del dominó, podemos llegar a esa ficha núcleo, que es la que hace que se desbarate toda esa creencia que creíamos que era un paquete demasiado grande, puede ser pequeño. Entonces dice él que hay que llegar a esa primera creencia y cambiarla. Mientras que no se cambie esa primera creencia, esa creencia núcleo, y se sane alrededor, que es lo que pasa a la mayoría cuando no tenemos una persona que nos colabore. ¿Qué pasa? Que se sana alrededor, pero no se llega al centro. Es como una herida, literal como una herida, que se limpia por fuera, pero en el centro tiene materia. Entonces, si no llegamos al centro, se retira la materia, se retira todo, vuelve otra vez, se infecta toda el área. Entonces, todo se arreglará por sí mismo por efecto dominó. El tercero dice, la investigación derivacional. Este se divide en 3 punticos, que es, tomamos el atolladero o la experiencia que siento en ese momento. El segundo es, nos colocamos en la línea del tiempo asociada al tema. Entonces, si el tema, digamos, pongamos un ejemplo, si el tema es, tengo una creencia muy profunda de dinero o con las parejas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner esa situación en esa línea del tiempo para poder ir en la línea del tiempo hasta el origen de la creencia, en qué momento fue creada esa impronta y mirar que todas las cositas que se han puesto alrededor, si las comenzamos a retirar para poder llegar al núcleo, se puede sanar. Entonces, nos colocamos en la línea del tiempo y asociamos con el tema. El tercero, nos dejamos ir hacia atrás hasta el origen de la creación, origen del primer incidente. Y se va marcando el sitio y seguir adelante. No necesariamente tiene que ser consciente, solo es que lo sepas físicamente. Así va hacia atrás hasta encontrar el primer incidente. Él nos dice que la realidad subjetiva, que es la que realmente determina nuestra forma de actuar, que es el subconsciente. Cuarto, localizar una perspectiva preimpronta. Vamos un paso antes
Aquí es lo que nos explica es que antes del evento hay que buscar un sitio seguro y después del evento hay que buscar un sitio seguro. Y él dice que es como una especie de sándwich donde que tengo un sitio seguro encima, tengo un sitio seguro delante, abajo, o digámoslo, un sitio seguro atrás y un sitio seguro adelante, donde la situación, el problema queda en la mitad. Entonces él nos dice, vamos un paso antes de que sucediera la impronta. Algunas veces esto es muy importante, llevarla a la persona atrás de que haya ocurrido esta sensación de inseguridad y después de la sensación de inseguridad, llevarla en el tiempo, pero llevarla siempre a un sitio seguro, donde la persona no se sienta insegura, porque cuando la persona se siente insegura, es como lo que le pasó a Carla, que sentía un revólver en la cabeza. Dice, hay que, hay que estar sobre esta línea del tiempo antes de que suceda la impronta. Hay que mantenerse ahí y dejar que la persona exprese con sus palabras qué fue lo que realmente sucedió alrededor de esta impronta. Es como ver el escenario antes de que ocurrieran los hechos. Dice, o generalización alrededor de una experiencia. Tal vez dice que las que más se puede, no puedo hablar de eso, no puedo saberlo o no puedo escaparme de ello. Era importante para saber las creencias y descubrirlas. Esa es la cuarta, que es localizar una perspectiva preimpronta. En el quinto, dice, disasociar el sujeto de la línea del tiempo. Dice, lo que realmente hizo, ¿por qué ocurre un evento que en el momento uno no lo ve, pero siempre le dicen como al final el túnel encuentra la luz o cosas ocurren por alguna circunstancia, nada está claro, si ocurre por alguna razón? Entonces, esta nos explica si el sujeto de la Disculpa, línea de tiempo. ¿otra vez se está interrumpiendo o es solamente a mí? Aquí también. Aquí también. Tiene el internet malo. ¿Aló? ¿Ya? ¿Me escuchan mejor? ¿Aló? ¿Podría repetir el quinto, ¿Escuchan? por favor? Desde el quinto, o no sé si desde el cuarto, si alcanzaron a escuchar. ¿Me escuchan? Está un poco entrecortado. Y está entrecortado Espérenme, salgo y vuelvo y entro. Bueno. Perfecto.
Audio, ¿Me Sofía. escuchan? Sí, miremos a ver. Bueno, ¿en dónde quedamos? En el quinto, pero ¿quieren le repito el cuarto? Sí, Perfecto. Dice que el cuarto es localizar una perspectiva preimpronta. Entonces, él nos explica que es como una especie de sándwich donde vamos a un momento antes de que ocurra el evento y después donde ocurre el evento. ¿Qué queremos buscar en ese momento? Buscar seguridad. Entonces, se le busca seguridad a la persona antes de que ocurra la situación y después. Entonces, queda como un sanduchito donde la situación queda en la mitad, que la persona tiene que sentirse segura antes de comenzar a contar realmente las creencias o creencias que tiene la persona dentro de la situación de lo que haya ocurrido. Entonces, que se sienta segura, que se sienta protegida. Dice, hay que estar sobre la línea del tiempo e ir antes de que suceda la impronta. Hay que mantenerse ahí y dejar que la persona exprese con palabras sus creencias alrededor de la impronta o generalización de esta experiencia. En el caso de Carla dice, no puedo hablar de eso, no puedo saberlo, no puedo escaparme de ello. Era importante para saber las creencias y descubrirlas. En la quinta dice, disasociar el sujeto de la línea del tiempo. Entonces nos dice que ahí lo más importante es entender que todas las cosas ocurren, ¿por qué? Por alguna situación. Entonces nos salimos de la línea del tiempo y nos vemos desde afuera, no dentro de la línea del tiempo, sino por fuera de la línea del tiempo. A veces cuando uno se para en la línea del tiempo y vuelve y vive las experiencias, si uno no tiene una buena persona que sepa dirigirlo, hace que el problema aumente en la persona. Por eso tiene que estar una persona que sepa muy bien lo que está haciendo para ayudarle a esta otra persona, a la que tiene la situación. Entonces dice que si la paramos dentro de la línea del tiempo, podemos agrandar la situación. Entonces aquí nos dice en este quinto que la persona pueda por fuera, ver la situación por fuera de la línea del tiempo. Dice, y describimos el antes y el después. El antes de la situación y el después de la situación, logrando una metaposición. Las creencias aquí en la línea podría ser diferente de la creencia en la posición disociada. A veces cuando nosotros tenemos una situación, preferimos que se nos borre, ¿no? Que borrar esa situación que está sucediendo y no volver a hablar del tema. Pero el universo es tan hermoso que cuando uno trata de meter en un cajoncito para no volver a hablar el tema y no sanarlo, el universo vuelve y se lo pone para que uno lo termine de sanar. Entonces, cuando uno va al terapeuta o al coach que lo va a orientar y lo va a ayudar a uno a salir de esta situación, como decía en el punto anterior, es que allí lo ponen en un sitio seguro, primero, donde se da cuenta que esa persona que pasó por esa situación, así hayan pasado 3 meses, 6 meses, 10 años, 20 años, la persona que va donde el psicólogo porque quiere o donde el coach es porque ya tiene una madurez y porque realmente quiere sanar. Y la persona que pasó el trauma fue una y la que va y pide ayuda es otra. Entonces aunque sea la misma persona, son dos personas muy diferentes. Entonces, dicen aquí, dice, no siempre es posible entender el ámbito completo del problema partiendo solamente de la creencia desarrollada en una perspectiva particular. Lo importante es ver el sistema completo de creencias de esta persona.
tenemos que conseguir varias creencias. Algunas veces las creencias que surgen ahí afuera en la posición disociada puede ser de gran utilidad y ponemos, por ejemplo, darnos cuenta que el sujeto reaccionó con los mejores recursos que tenía en ese momento, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno tiene, por lo menos ha pasado un año del evento y esta persona, supongamos, ya fue donde alguien que le ayudara, pero no terminó de sanar? Pero esa persona, ese terapeuta, le dio las herramientas, le dio algunas herramientas y a transcurso del año puede ser que esta persona juzgue a mi yo del pasado, pero es que yo había podido hacer esto y esto y esto, pero recordemos siempre que lo que pasó fue perfecto, porque la persona siempre reaccionó con la sabiduría que tenía en ese momento. Entonces dice que el sujeto reaccionó con los mejores recursos que disponía en aquel momento, teniendo en cuenta el limitado punto de vista que tenía en ese instante. El sexto punto dice, la intención positiva del atolladero. Dice, es encontrar la intención positiva de esa situación, de lo que sucedió, del famoso atolladero. Esto es una parte de ti y tiene una intención positiva. Todo sucede por algo, desde la metaposición, encontrar el propósito positivo del atolladero. Tal vez sea proteger o evitar que el sujeto olvide algo importante. En el caso de Carla, no ser sincera con ella misma y también por no establecer límites. Cada persona en la relación con la impronta necesitaba tener unos límites. La niña necesitaba saber si estaba bien ser creativa y explorar los límites anteriores. Para la madre necesitaba ser capaz de establecer límites en el comportamiento de las personas que le importaban realmente. Y en el hombre tiene que darse cuenta de sus propios límites. ¿Cuál es el límite del juego? Nos dice ahí. Todo gira sobre la ubicación de los límites apropiados sobre cómo establecer el individuo los criterios para saber hasta dónde puede llegar de un sistema particular y seguir siendo ecológico. Tenemos que recordar en este punto que todo sucede por alguna razón. Nada sucede, las cosas no suceden al azar. Es lo que más o menos nos dice el resumen de este punto. El séptimo nos dice los recursos necesarios. Dice, aquí lo más importante en esto de los recursos necesarios es aprender a tener amor propio y creer en nosotros mismos. Creo que todas las situaciones que suceden, no solamente la de Carla, sino siempre, es que siempre se busca aprender a creer en nosotros y el amor propio. Y ya vamos a mirar por qué. Es descubrir cuáles son los recursos y a qué nivel los diferentes individuos los necesitamos y no los teníamos en ese momento. Estos niveles son importantes porque algunas veces al preguntar ¿qué necesitas? Es no estar ahí y estar en cualquier otro lugar. Tal vez es lo que uno quisiera, que no hubiera pasado esa situación, sea la situación que sea, y desea uno haber estado en otro lugar y no haber estado en el lugar que le correspondió. Tal vez solo se necesitaba que le dijera cosas y que tuviera unas estrategias de PNL para poder enfrentar esa situación. ¿Qué sacó a Carla? Que comenzara a creer en ella misma. Esto sucede a través de un reconocimiento. Llevar al momento de no tener juicios, ni buenos ni malos. En el momento que dejamos de tener juicios sobre una situación,
es como si la situación desapareciera. ¿Qué hace que la situación crezca? Es que le seguimos creando juicios y esos juicios crean creencias y esas creencias se nos reafirman para que esa situación que pensamos que era pequeñita se fuera creciendo, creciendo, creciendo con el tiempo. Entonces, lo principal de esto es no tener juicios sobre esta situación. Dice, esto es lo que trae la paz. Nunca se puede solucionar nada si se esconde de uno mismo o de la realidad de sus propias debilidades. A veces solo es la actitud todo lo que se necesita. En otras ocasiones la persona tiene la información y la niega, pero el negar no es creer en sí mismo. Es importante preguntar a qué nivel es necesario estos recursos. Entonces nos dice que ahí es donde creamos la habilidad para poder salir adelante, para poder tomar una posición, perspectiva. Es importante en áreas distintas a las de la terapia. Entonces nos dice que cuál es el verdadero adulto. Un verdadero adulto, ahí lo explica, es el que sabe ser padre o ser el adulto responsable y saber también ser un niño. No ve la realidad tan solo desde una posición, sino ve a través de todas las posiciones. Por eso aquí llevaron a Carla a que estuviera en la situación de que no solamente lo que ella sintió, sino que se pusiera, digámoslo así, que en los zapatos de la mamá, en los zapatos de las personas que estuvieron alrededor y de este individuo. Después de identificar el recurso necesario y el nivel en el que está, tenemos un asesor. Ese recurso es la persona en el sujeto. Lo importante es que el recurso exista y que el sujeto tiene acceso en el presente y puede sentirlo. Y si fue tan solo un momento de su vida. Es otra cosa que ahí explican, es que a veces uno se queda en la situación, pero se le olvida que fue un momento, solo un momento, y que antes de ese momento esa persona tenía una vida y que después de ese momento, si no se hubiera quedado ahí en ese instante, también una vida por delante. Entonces dice, y si fue tan solo un momento de su vida, puede tomarlo. Y si lo ponemos en la experiencia de improntación, comenzará a dar frutos, comenzará a crecer como una semilla de mostaza. Es importante nunca enganchar al sujeto sobre la realidad de lo que sucedió. Así llevará siempre la solución dentro de él mismo. Llevará lo sucedido, pero también la solución. Esa es la diferencia cuando está con una persona que sabe el tema, es que da las herramientas. Sí, no podemos cambiar lo que pasó, no podemos quitar lo que pasó, pero sí da las herramientas para ver realmente por qué tal vez sucedieron las cosas y que tenemos las herramientas para salir adelante y verle como un motivo de esperanza, un motivo como una luz, que es llevará lo sucedido, pero también la solución. Tú eres tus recursos, nos dice ahí. Y sobre la historia personal, es importante recordar que tú no eres el contenido de la experiencia de lo que sucedió. Tú eres los recursos y esa es la realidad de tu vida. Cuando tenemos recursos, cuando tenemos una buena orientación, pues salimos más rápido del atolladero, ¿no? El octavo, dice la transferencia del recurso. Una vez hemos anclado ese recurso en el lugar de la línea del tiempo donde el sujeto pueda experimentarlo en su totalidad,
queremos llevarlo a la experiencia de improntación. En este octavo, lo que más se tiene en cuenta es como la luz que uno envía sobre la situación, como para iluminar lo que pasó. Porque por lo general cuando estamos ahí en ese tema, todo lo vemos oscuro, no vemos luz, no vemos soluciones, como que nos enfrascamos ahí y no sabe uno para dónde correr, si para adelante, para atrás, no sabe uno qué hacer. Entonces, hay algo que nos dice es que es ponerle como luz a esa situación y nos da un ejemplo. Queremos ver cómo esto cambia. Dice, queremos llevar, pues, ver toda la totalidad y llevarla a la experiencia de improntación y queremos ver cómo esta cambia desde el punto del recurso de la línea del tiempo. La impronta hace que el individuo imagine un color o un tipo de luz particular y luego hago que imagine que está enviando luz a través del tiempo a la persona o al sistema que lo necesitaba. Mandar luz a esa situación para que se ilumine. Probamos los recursos cuando la persona está aún en disociación de la impronta, sin asociarse con ella en su línea del tiempo. Primero tenemos que verla desde el exterior. Por eso es que escuchamos siempre como la frase, no es lo mismo estar dentro de la corrida que estar por fuera de la corrida. Cuando vemos desde las gradas, las cosas se ven mejor que cuando estamos frente al toro, frente a lo que nos está supuestamente atacando. Porque siempre llevamos cuando pasa un evento, siempre llevamos esa agresión. Y es que no la llevamos, sino la hablamos una y otra vez en la cabeza como si las cosas estuvieran ocurriendo en este instante. Puede ser que haya pasado hace 5 años, hace 10 años, no importa el tiempo. Nosotros siempre nos la estamos hablando en la cabeza y siempre la estamos llevando. Pero cuando nos ponemos por fuera, las cosas se ven diferentes. El noveno dice, asociación con la relación funcional. Dice, luego el sujeto necesitaba experimentar el cambio en su totalidad, desde la posición asociada. Por esto tomamos el recurso y hacemos que el sujeto se sitúe dentro de las otras personas. Aquí es donde ponen a Carla a que esté en el papel de cada una de estas personas para que pueda ver todo el contexto de realmente qué pensaba cada persona o qué sentía cada persona que estaba dentro de digamos que dentro del atolladero, dentro de la situación. Dice, hacemos que el sujeto se sitúe dentro de las otras personas significativas y que observe cómo es todo desde sus posiciones perceptivas. Hay que encontrar la masa crítica, como para Carla, que era la madre. Si ella cambiaba, todo cambiaba. Esto es entender que tenemos los recursos y que el que los tiene ve los resultados en la diferencia con lo que no lo tiene. El décimo dice, volver al presente. Dice, después de haber retrocedido hasta la impronta, hasta el momento que ocurrieron los hechos, tenemos que ver cómo ese recurso cambió o afecta a cada situación relacionada y que surge después de una experiencia de la impronta. Por esto se hace que el individuo camine por la línea del tiempo hacia el presente para ver si las experiencias recientes apoyan los aprendizajes de los nuevos recursos de una especie de efecto dominó. Entonces podemos encontrar la ficha núcleo, ¿sí? Pero si llevamos la persona a través de la línea del tiempo, podemos mirar si esta persona realmente sanó la situación o hay que volver a regresar otra vez al origen de donde se creó esa situación. Entonces, recordemos que no todos aprendemos al mismo ritmo,
recordemos que puede ser la misma situación, pero todos la vemos desde una forma diferente, de acuerdo a las creencias que se hicieron alrededor de la situación o a través de las creencias que la persona trae de otras creencias que tenemos reafirmadas de nuestra infancia, ¿no? Que no todos mismos, cualquier acto que sea, que dice uno, pero es lo mismo, es exactamente la misma situación que le pasó a esta persona, es la misma que le pasó a esta persona, pero la otra, una persona sale súper rápido y la otra se puede quedar enfrascada un resto de tiempo ahí. Entonces, que cada uno tenemos un tiempo y el terapeuta lo que hace es llevar a esta persona otra vez a través de esa línea del tiempo, del pasado al presente, para mirar si realmente las herramientas que le dio o los recursos, como los llama aquí, él sí resultaron, hicieron el efecto que necesitaba el terapeuta para que esta persona saliera adelante. Entonces dice, después de haber retrocedido hasta la impronta, tenemos que ver cómo ese recurso cambió o afecta cada situación relacionada que surge desde la experiencia de la impronta. Por esto se hace que el individuo camine por la línea del tiempo hacia el presente para ver si las experiencias recientes apoyan el aprendizaje de los nuevos recursos de una especie de efecto dominó. Lo que se busca es derribar todas las fichitas, todas las creencias que esta persona armó alrededor de la ficha núcleo, ¿no? Lo importante es encontrar la impronta y el arquetipo personal y luego marcarle el paso y guiarlo en lugar de intentar eliminarlo. Hay que aceptarlo y guiarlo. Él lo que nos dice es que igual no podemos borrar la situación, pero sí aprender a aceptarla con los recursos que ya tenemos. La organización y adictiva. Es un libro que él recomienda ahí y dice, además dice, ahora Carla tiene las herramientas para que en el futuro cree que debe o no manejar aquello. Ella sabrá cuál es el sitio y dónde necesito actuar desde el interior, no desde afuera. Porque cuando nos enfocamos afuera, buscamos culpables. Cuando buscamos adentro, encontramos herramientas y recursos o soluciones sobre el hecho, o si se vuelve a presentar esa situación, ya tenemos herramientas para enfrentarlas. O si vuelven esos pensamientos, ya tenemos herramientas de cómo salir de ese bucle de pensamientos negativos o ese bucle de pensamientos sobre esa situación. Y luego nos hacen un resumen de las técnicas de reimprontación. Dice, el propósito de la reimprontación es encontrar los recursos necesarios para cambiar las creencias y actualizar los modelos que se formaron. No se trata solo de resolver los temas emocionales, como ocurre con la técnica de PNL, sino el cambio de la historia personal. Dice, entonces aquí nos da, en el resumen nos da unos puntos que dice, primero, identificar los síntomas específicos que pueden ser sentimientos, palabras o imágenes. El segundo es hacer que el sujeto dé un paso hacia atrás hasta un momento antes de la experiencia inicial de la impronta. Tercero, encontrar el intento positivo en el beneficio secundario de los síntomas o de las reacciones formadas en la experiencia de la impronta. Cuarto, para cada una de las personas involucradas en la experiencia de la impronta. Y quinto, pedir al sujeto que identifique el recurso o creencia más importante que podría haber necesitado desde su punto de vista. Pues me gustaría escucharlo sobre los 10 puntos porque estoy muy plana hoy. ¿Aló? Pues realmente, Sofía, en estos 10 puntos, Venus los amplió bastante, ¿no? Cuando ella Sí, estuvo explicando todo, creo que ella nos dejó esos puntos como organizaditos, me parece a mí. sí.
Y este capítulo lo que hace es simplemente como consolidar, como dar, como un resumen, digamos, de eso anterior sí, como consolidado, me parece a mí. Creo que, pues yo lo veo como hasta el momento yo lo veo muy claro, ¿no? ¿Alguien más? Mientras estabas haciendo pues el resumen, yo pensaba en esta técnica del diálogo socrático que también se utiliza para llevar a la persona como a la raíz de sus creencias y poder como extractar cuáles son como cuál es el tronco y la raíz de algo que está pensando y que rige sus actitudes o sus decisiones o su manera de pensar. Porque pues se basa también en saber hacer preguntas, que para mí es un arte bien complejo. Mm, y también, por otro lado, bueno, pues hay muchas formas de preguntas, no, el autor no especifica sobre las preguntas, pero sería un tema también interesante, por lo menos que a mí me genera mucha curiosidad. Y por el otro lado, pienso em, que es muy valioso, no me acuerdo si era el punto 7 en donde haces como el señalamiento de la importancia del amor propio y de creer en mí, al ver que los recursos que se tenían en el momento en que sucedió el evento, pues no eran de pronto suficientes desde la visión del adulto, sino más bien los que se tenían en ese momento y lograr como pasarlo a una zona, como a una zona de influencia, donde pues una persona tiene esa capacidad de tomar acciones concretas y poder modificar una situación o por lo menos afectarla para el beneficio personal o de un grupo. ¿Alguien más? Yo creo que es una metodología para abordar el problema. O sea, los pasos o los procesos y procedimientos que se deben ejecutar para llegar al meollo del cuento. Si hablamos del punto 1, el atolladero, no es centrarse en el por qué, sino el para qué, para poder encontrar la solución al problema. En el segundo, encontrar la línea del tiempo es devolver al individuo a la circunstancia que le sucedió para que desde la emocionalidad muestre lo que está pasando, pero a veces ese tipo de emocionalidades son demasiado fuertes, entonces por eso lo dice que tiene que hacerlo antes y después para que como preparar el terreno necesario para que pueda afrontar la situación. Y ahí aparece una cuestión que es muy interesante, en el quinto punto, que es disociar al individuo en la línea del tiempo. Es lo de, en vez de ser actor, se convierta en un espectador de ese hecho concreto para mirarlo desde otra perspectiva, ¿sí? Y eso le permite ver las cosas no como las ve como actor, sino como un espectador. Y ahí aparece un punto importante que son las intenciones, ¿sí? Las intenciones del atolladero. Entonces ahí
Cuando él estaba en ese atolladero, él no veía la salida o estaba en una sin salida como lo plantea Carla. Pero cuando lo llevan al antes y el después, cuando lo llevan a hacer el proceso, la llevan a hacer el proceso de disociación, cambia las circunstancias y la manera como se enfrenta a la situación y aparece un elemento que se llaman los recursos necesarios. En ese momento, generalmente cuando una persona presenta un problema serio que la lleva a una creencia, no tiene los recursos necesarios. ¿Y dónde se implantan esas creencias? Generalmente en los primeros 7 años de vida, donde el niño no tiene los recursos para resolver eso. Y por eso la impronta que le da a esa creencia es la emocionalidad. Y lo que posteriormente desencadena esa creencia es la emoción o el recuerdo. Viene el recuerdo de algo e inmediatamente lo conecta a una emoción y posteriormente aparece una creencia y eso es lo que nos lleva a actuar a través de las creencias. Entonces aparece el terapeuta a través de la transferencia de los recursos necesarios para conseguir unos resultados. Y entonces, al ya darle esos recursos necesarios, lo vuelve sobre la línea del tiempo para que llegue aquí a la realidad del aquí y el ahora, pero ya con unos recursos. Entonces, ya aprendió a disociarse, aprendió a tener los recursos, a ubicarse en cada uno de los protagonistas del hecho para intentar mirar desde cada uno de los protagonistas y cambiar todo ese proceso que le desencadenaba una emocionalidad y un recuerdo que era improntado por una creencia. Eso es más o menos lo que yo entendí sobre ese proceso. No sé si esté correcto. Los que sepan de PNL me corrigen o me reafirman eso. Bueno. ¿Alguien más quiere? ¿O continuamos con el resumen? Bueno, yo quisiera una situación al respecto. Yo veía una vez, digamos, como una consulta, ¿sí? Al respecto, y ahora pues se me hace muy similar a PNL. Entonces, digamos, lo primero que hacía era llevar la persona al motivo de consulta en el momento actual, ¿sí? Ella la relataba, bueno, decía desde cuándo viene sucediendo esa situación, si está dispuesto, digamos, a soltarlo, a soltar esas barreras y a hacer un cambio, ¿sí? La persona hace el relato de la situación donde dice que dónde está, que con quién estás, qué está sucediendo, que cómo está sucediendo, todo eso es como relación con la línea del tiempo, ¿sí? Luego le preguntan cuál fue la parte puntual de la situación, el momento de toda esa situación, lo que le disparó ese estrés, ¿sí? Ese estrés le vino y le disparó ciertos pensamientos, ¿sí? Esos pensamientos pudieron ser de insuficiencia, no puedo, impotencia, frustración, angustia, inseguridad, rechazo,
bueno, una serie de pensamientos, pero a la vez esos pensamientos desarrollaron o estallaron una emoción. ¿Y cuál de las emociones? Hay muchas emociones, pero las más fuertes en ese momento hablaban de tristeza, miedo e ira, ¿sí? Y le preguntaban que dónde la había sentido. Entonces ella decía, no, en el estómago, ¿sí? Entonces le decían, bueno, póngase las manos en el estómago y siéntelo, sí, la situación. Después de eso de la emoción, ya lo llevaban a 3 tiempos. Por ejemplo, el presente. Bueno, voy a poner un ejemplo para que así como ser más clara. Ella decía, no, es que yo vivo en Estados Unidos y no manejo el idioma y tengo 2 niños, uno de 5 y uno de 11. Mi niño mayor se enfermó de asma y fuimos al médico y el niño que no podía casi que hablar tenía que interpretar al médico y tenía que interpretarme a mí. Era el que interpretaba, sí, el que, bueno, se me va la palabra. Traductor. El traductor, ¿sí? Entonces, ¿qué sintió esta mamá en ese momento? Sintió pues frustración, angustia, inseguridad y esto. Bueno, ese fue el primer evento. Le dijeron, llévelo a otra situación. Entonces ella decía, es que yo estudié en Alemania y cuando estábamos allá, estaba estudiando esto como para hacer cervezas, algo así. Y eran como 3 mujeres y 20 hombres. Y como la cultura alemana también es tan machista, pues no les daban credibilidad a ellas. Entonces se miró, bueno, ese fue el motivo de consulta, ya lo relató, ese fue el pensamiento, pero vamos y miramos que los pensamientos volvieron a ser lo mismo, impotencia, frustración, angustia, inseguridad, se van repitiendo. Entonces luego le dijeron, vaya a un tercer evento entre 0 y 5 años. Y él ya dijo, sí, yo me orinaba y mi mamá me pegaba muy duro y ella se enfadaba muchísimo porque yo me orinaba. Y bueno, le preguntaron qué fue lo que pensó, entonces lo mismo, volvía y se repetía los pensamientos que ella había tenido de miedo, de angustia, de impotencia, de frustración. ¿Y cuál fue la emoción que ella sintió? Entonces, de tristeza, miedo o ira. Y él ya dijo, de miedo, ¿sí? Y coincidían los 3 casos en lo mismo. Entonces, mira el universo cómo nos va llevando a sanar, ¿sí? De eso que se vivió en los primeros años de vida, nuevamente se repite y se repite y se repite hasta que la persona como que va buscando la manera de ir concatenando y sanando. Entonces le dijeron, bueno, cuando tu mamá te pegaba porque tú te orinabas en tus panties, ¿por qué crees que ella lo hacía? ¿Por amor o por miedo? Entonces él ya dijo, pues no sé si fuera por miedo a que yo no pudiera superar eso y sería una vergüenza para mí toda la vida. O no sé si por amor, porque pues ella quería lo mejor para mí y esa situación pues me podría traer muchas consecuencias, ¿sí? Entonces le hicieron ver que ese acto de la mamá que le pegaba con tanta ira, con tanta rabia, con eso, le estaban extrayendo de ese mismo momento por qué lo estaba haciendo la mamita. Y ahí veían la protección que la mamá quería dar en su manera, en sus herramientas, en su conocimiento, ¿sí? Y luego entonces, ya después de que se identificó
había sido, ella ya dijo, no, fue por amor, ¿sí? Porque ella quería enseñarme a ser una persona limpia, una persona organizada, una persona que lograra sus metas. Y entonces, bueno, eso tomaron ese amor, esa emoción, no, sí, el amor, lo que ella dijo que la mamá lo había hecho por amor, y le dijeron, ahora vaya al evento cuando estuvo estudiando en Alemania, ¿sí? Y cómo ve ese evento. Entonces ya como ella se había llenado de esa emoción, de ese amor, de ese acogimiento, de esa protección, de toda esa cantidad de cosas, entonces ya vio el evento, dijo, no, ya no lo veo tan grave, pues es la cultura y bueno, hoy en día pues ya entiendo que sí, es la cultura. Luego la llevaron al relato de cuando había llevado a su hijo al médico y dijo, ya me siento más tranquila, me siento más segura, sé que lo del idioma es una barrera que yo puedo traspasar y que ya puedo proteger, cuidar, amar a mi hijo y demostrarle que yo sí lo puedo proteger. Entonces sí ve cómo van a 3 eventos y luego se devolvieron esos 3 eventos para llevarle esa seguridad a lo que la personita en su pensamiento y en su emoción vivió. Entonces, pues esto se me hace al oír pues la explicación, ya lo condensado, me trajo al recuerdo esa terapia que había oído. Entonces, pues eso es lo que quería aportar. No sé si esté alejada de esto, pero Sí, bueno. sí. Sí, sí, tiene mucho que ver con todo lo que estamos aquí hablando. Yo les voy a contar también una historia de una señora de que escuché también en uno de los cursos que he hecho. Es que la señora fue a la consulta donde el terapeuta porque eh, le dolían las rodillas y no, ya llegó el punto en que no se podía flexionar, y se le dificultaba para amarrarse los zapatos, para ponerse las medias. Y cuando llega es por solamente contando lo que pasaba con las rodillas. Entonces, el terapeuta le solucionó, le miró biodescodificación, le explicó lo de la biodescodificación, por qué pasaba lo de las rodillas. Y bueno, intentaron sanar lo de las rodillas y comenzó el terapeuta a mirar qué más eventos pasaban alrededor de ella con respecto al tema de las rodillas, que cuándo era que le dolía más, que cuándo le pasaba esta situación, y fueron mirando enlaces de que también era cuando estaba alrededor de sus hermanos, de unos hermanos en específico, y bueno, ya fue contando. A medida que iba sanando, ella decía, no, qué pena, se me olvidó que también las manos. Y a medida que iba pasando, no, que también el cuello. Entonces, a medida que iban haciendo las terapias, ella comenzó a soltar sus manitos, comenzó a soltar el cuello, las rodillas. También ella no contaba que no se podía mover, no podía rotar el cuerpo con facilidad porque también le dolía. Y bueno, fueron así. Y en la vida real, ella no permite cambio de ideas. Mejor dicho, sus ideas son muy cuadradas, son, digámoslo así. Y ella por lo menos no,
ella va por sus grupos políticos y el grupo político, ella asocia sus ideas con que es muy de izquierda. Entonces, ella pertenece a, no sé qué estudió, pero es la que arma los sindicatos, es una persona importante que es la que organiza el sindicalismo en las diferentes empresas. Y entonces ella dicta sindicalismo, ella, todo este tema de cómo crear, de qué injusticias, que esto ya está saliendo a manifestaciones, a todo este cuento. Y bueno, mira, iban mirando el coach, el terapeuta, más y más y más hacia atrás, y cuando fueron al origen de el papito nunca permitía en la casa que se hablara o que se comentara un tema, nunca permitía escuchar las ideas de sus hijos. Ya contaba que eran 2 hombres, 2 mujeres, y que mucho menos a las mujeres no podían hablar. Los únicos que podían expresarse eran los caballeros, pero las niñas no podían hablar en la mesa. No eran escuchadas ni en la casa, ni en ningún momento eran escuchadas, ni tampoco su mamá, que solamente se aceptaban las ideas y lo que dijera el papá. Entonces el terapeuta la va llevando hacia allá y le hace ver el punto de vista del papá, que era lo que las creencias que el papito tenía, y se daba cuenta que ella estaba repitiendo el mismo patrón del papá. Se lo explicaba y a medida que le iba explicando, su cuerpo se iba relajando y sus articulaciones iban calmando hasta que el dolor desapareció. Y algo, una frase que él que explicaba ahí es: yo soy flexible ante la vida. Y ella volvió a recuperar todos los movimientos del cuerpo. Ujú. Me dijeron que tenía que cortar 7:50, faltan 4 minutos. Dejamos para algún comentario sobre estos dos casos que me parecen supremamente interesantes en estos 4 minutos. ¿Alguien quiere comentar algo en estos 4 minutos? No, que si ella dejó de ser sindicalista. Sí, ella está pensando en cambiar, sí, ahí decía que ella estaba pensando en cambiar porque se dio cuenta que su rigidez mental la había llevado a que todo su cuerpo, porque ella no aceptaba ninguna otra idea ni nada más, sino que ella, para ella, el, el empleador era el más malo de todos los malos y que el trabajador tenía que defenderse, ¿no? Que los hermanos eran los peores porque ella se justificaba en que los hermanos eran los que no eran flexibles y que no le ayudaban, no aportaban, no hacían absolutamente nada, pero ella se dio cuenta, con tal es que el resumen al final se dio cuenta, el coach explicaba que todo su cuerpo volvió a ser flexible. ¿En cuántas Algunos, sesiones se logró eso? No explicaron. ¿No? Pero sí es interesante porque sí conozco hartos, o sea, en la empresa conocí muchos casos de rigidez mental y es tremendamente difícil hablar con una persona así. No, no, no hay razón ni esto, sino si tienen una idea fija en algo es completamente difícil. Y eso ve uno que esta es una formación que se ha cogido desde muy niño. Y me interesa mucho el tema también porque a un sobrino por allá, son niños como de 6 años o algo así, y de un momento a otro por ahí cometió un error de algo, hizo algo que no, pues no estaba tan bien. Y entonces la hermanita le dijo: le voy a decir a mi abuela es mi mamá. Y el niño de una vez pegó un escándalo bárbaro, pero yo decía: ¿pero para qué? Y después mi mamá averiguó que es que la mamá los tenía amenazados, que los mandaba a la correccional por tal cosa. Entonces a ella le tocó hacer un trabajo bastante grande
para convencer al niño de que no, esa posibilidad no existía. Y está pendiente una charla con ellos para que no basen su control en amenazas, sino que hay que deseducar, ¿no? Pero sí, el niño pegó un estallido bárbaro, pero es que fue... Y desde ahí uno se da cuenta que los niños, o sea, el individuo se va formando sus traumas desde esas edades, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Alguien quiere cerrar con unas 3 palabras sobre esto? Sara, ¿no quiere? Bueno, listo. Entonces pasemos. Gracias, Sofía. Entonces continuamos en la siguiente reunión para que termine la parte que le corresponde a Sofía. Como habíamos tocado antes de cerrar la última reunión, que si continuábamos con el texto o si cambiábamos de texto. Entonces había quedado una pregunta en el aire que si continuábamos por opinión generalizada, entonces, ¿quién iba a tomar los capítulos que faltaban? Entonces, no quedó muy claro porque yo hice la pregunta y nadie contestó. Entonces, quiero volver a hacer la pregunta. Continuamos con el texto, que los 3 capítulos que falta y si continuamos, quiénes van a coger esos capítulos para terminar el texto. Pregunta para todo el grupo. Había algunas personas que se expresaron, pero creo que no es todo el grupo. Creo que dos o 3 personas se expresaron de continuar con el texto. Yo quiero que los demás se expresen para tomar la decisión, porque lo más importante es que aquí iniciamos un texto de acuerdo todos y pues vimos algunas opiniones que no estaban de acuerdo para seguir. Ante el silencio, o alguien quiere, yo vi como unos labios que querían expresar algo, los labios de Tara. Pues yo realmente creo que yo fui una de las personas que dije que termináramos el libro para que no dejáramos eso como empezado en aras de no, ¿qué digo yo? De no como promover la Procrastinación. Sin embargo, también pienso que no voy a ser la persona que voy a seguir con el capítulo. Yo siento realmente que a nivel general ha sido muy pesado el tema, ha sido muy difícil de llevar y que efectivamente como que estamos saturados, digamos, de un tema que ha sido complicado. Entonces, por parte del grupo yo siento que no hay mucha intención de quererse continuar con este tema y entonces ahora, viéndolo después, pienso que podríamos dejarlo suspendido, digámoslo, y si con otros libros o con otros temas que nos abran un poco más la mente, el entendimiento de esto, algún día lo retomamos y si no, pues cada uno de manera voluntaria decide si lo termina o no. Es mi posición en este momento. ¿Hay alguna otra posición o oposición? Pues es un libro bien complicado, pero
nos muestra todo un abordaje terapéutico y una metodología y unas técnicas bien interesantes. Yo personalmente lo terminé, pues creo que ya lo terminé. Aunque no, se me ha dificultado mucho manejar el lenguaje que manejan ahí en el libro o en el PNL, porque no estoy formada en eso ni he tenido entrenamiento. Pero a mí personalmente, si bien no lo he comprendido totalmente, sí me ha gustado. Es como conocer una metodología diferente, un abordaje diferente. Pero que así como que para seguirlo, pues yo creería que ya dejémoslo ahí. Bueno, ¿alguna otra posición? Como si no, pasamos a tomar la decisión. Pues a manera de comentario, el libro, pues básicamente lo que está diciendo es que nosotros pues necesitamos revisar nuestras creencias y mirar cómo las cambiamos y, y que hay que profundizar en lo que hemos vivido para saber de dónde aparecieron nuestras creencias y pues, es posible cambiarlas. Lo que sí me parece un poco engorroso es el ejemplo, ¿no? O sea, el concepto en sí es entendible, pero el ejemplo que está manejando ahí, como el proceso, el caso, es el que uno como que le cuesta trabajo, como decimos ahí, maciarlo, ¿no? Pero pues sí, sí ¿Está es complejo el ejercicio. Richard, ¿está de acuerdo que continuemos con el texto o lo termina cada cual para... Pues para mí es indiferente, o sea, si lo... No, me gusta no ahí. puede estar ni chicha ni limonada, o una u otra. Porque es que... Lo que pasa es que, bueno, sí, lo que pasa es que hay libros, por ejemplo... No, es que tenemos que definir si seguimos con el Sí. libro o no. Entonces, tome una posición. No, pues, o sea, si en No, este caso Concreto. concreto, al me, grano, ¿Sí como o el no? dermatólogo. es que, o sea, de todas maneras me gustaría, si alguien se anima a hacer un resumen y escuche, y que de pronto quiera decirlo, como resumir lo que falta, pues bien, pues, Pero ¿por qué porque no se anima usted a resumirlo, ya que está en no, esa posición? el problema es que yo la otra semana no voy a estar, y quién Ah, sabe, de 15 días. bueno, Pero, o no sea, lo tomó que pasa, posición, entonces dejémoslo en blanco. mm, Michelle Obama, ¿qué opina? Para tomar ya una decisión, porque parece que ya hay posición casi por mayoría. Yo opino que cambiemos de libro, que cada uno lo Bueno, termine. listo, esa es la opinión. Sofía, Que yo termino la otra clase. termina la otra clase, pero quiere terminar el libro, Sí, entonces estaría dispuesta a tomar alguno de los capítulos o los 3 que faltan, sí, porque no hay candidatos a tomarlos, porque son 3 capítulos que faltan. listo, sí, sí, Toma los 3 capítulos que faltan. sí, sí. ¿Cuánto Sí. tiempo creería que nos gastamos en esos 3 capítulos? Le hago un micro resumen. Bueno, ¿cuánto tiempo gastaríamos porque Y lo terminamos la otra clase. lo terminamos en la otra clase? Conocemos, ¿sí? ¿Hacemos un Bueno, micro resumen o bueno, hacemos un resumen extendido? bueno, Porque si es extendido, sí se va, porque lo que falta acá del tema que me correspondía, se va a la clase siguiente.
Bueno, Y si en ese terminamos en la página 95 y es hasta la página 137 más o menos, estamos diciendo que son como 3 clases más. No sé si me aguanten 3 clases más. yo creo que con el ambiente que está, no nos aguantamos las 3 clases No. más. Nos preocupa la Se- decepción. y tendría que hacer un Sí. resumen y se le haría 1 hora más, una La, reunión más. la siguiente Sí, y no más. la siguiente y otra, sí, o sea, 2 reuniones terminar el texto porque pues traemos una propuesta muy tentativa y que de pronto le va a gustar mucho a usted. Bueno, Y toca plantearla ya. hay un libro, yo les iba a contar No, espera un minutico que nosotros tenemos una propuesta y después sí plantea la suya. no me dejan hablar. No es que la dejemos hablar, sino que ya hicimos una investigación sobre los diferentes textos y sobre todo Tara hizo un barrido tremendo. Entonces, de todas las propuestas que se han hecho por escrito y ella trae una propuesta. Bueno, entonces pasemos mientras y después Sofía plantea la propuesta y la ponemos en consideración las dos propuestas, la de Tara y la de Sofía. Si hay alguna otra propuesta, también la ponemos en consideración y tomamos la decisión. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, Bueno, es que a mí me gusta ser ejecutivo, entonces si no nos diluimos. Entonces, Tara tiene la palabra. Bueno, gracias, Neo. Bueno, realmente esta labor la hemos hecho con Neo de mirar y agradecemos mucho a Reverdecer que puso varias alternativas, solamente que nos encontramos con una gran dificultad y es que los libros no se consiguen en físico para nosotros aquí en Boyacá, muy difícil, porque pues los que están en Bogotá tienen muchas opciones de librerías, sin embargo, tampoco están en las librerías y menos en PDF. Entonces, estuvimos revisando varios libros y quisiera saber si alguno conoce el libro Si lo crees, lo creas, de Brian Tracy, se pronuncia Y Tracy. Brian Tracy. sí, ¿Alguien conoce el libro? yo Listo, Sofía. Y además de conocer el libro, parece que has tenido algún contacto con este personaje. sí, estuve con él en Medellín, ¿Nos con puedes contar Margarita un poco Patos. sobre él? Sobre Eh, lo que viste, pues. pues el libro ya lo leímos con mi hija. Es Sí, un libro muy chévere, muy bueno, muy bueno. muy bueno. Mm, Y él es como el pilar, la cabeza de Margarita Pasos. No sé si conocen a Sí, Margarita Pasos. Margarita sí, Pasos es una paisa que vive en Estados Unidos y digamos que su gran maestro de maestros es Brian Tracy. Él no solamente tiene ese libro, sino tiene muchos libros y él sí. más que todo se enfoca a nivel empresarial. Pero él es el de la frase, si lo crees, lo creas. Es Sí. que si uno de los libros que yo les siempre, por eso escogí Godard, es que Neville Goddard, él dice que la fe es nuestra fortuna, ¿no? Entonces, que todo se mueve a través de la fe. Si yo no tengo fe o yo no creo en algo, pues eso no se puede materializar en ninguno de los, en ningún campo se puede materializar. Yo tengo que creerlo para crearlo. No sé, Entonces, se bloqueó. él, él nos dice que nos habla de igual que Neville Goddard, que es el poder de nuestra mente y si pasa por nuestra mente, pasa por nuestra realidad. Así que en este momento él ya está muy abuelito
está ya en avanzado, debe tener yo creo que unos 90 años. ¿Quién tiene 90 años? Brian Tracy. Ajá, Brian Tracy. Brian Tracy. No Neville Goddard. Neville Goddard es de la Ya. temporada, él ya falleció en 1972. ya. Sin embargo, está muy activo, ¿no? Sus libros son muy activos y este libro en particular lo estuvimos revisando muy minuciosamente conmigo y tiene una cantidad de cosas, de aspectos importantes porque además la finalidad del grupo es que nosotros crezcamos en un desarrollo personal, espiritual, y tiene un lenguaje muy sencillo, tiene muchos ejercicios, cosa que me encantó, pues lo estuvimos viendo conmigo, y efectivamente creo que nos saca un poquito de como de esta pesadez del libro complejo, difícil, y nos da un respiro. Entonces nosotros llegamos a la conclusión, tenemos otro por ahí guardadito, como debajo de la manga, pero no es el momento para hacerlo, sino proponemos que sea este libro que nosotros leamos. Además, lo conseguí en PDF, casi no lo puedo encontrar, pero lo logré. Entonces, efectivamente, lo tenemos para pasárselos a ustedes. En la Panamericana se consigue. Sí, pero es que nosotros no tenemos Panamericana en Boyacá y algunos no vamos a Se Bogotá y se algunos no puede lo pedir por compran. internet. De todas maneras, se le estamos dando la opción, el que Sí. quiera lo compra, pero les estamos poniendo la opción. El libro está para que todos no tengamos el pretexto de que no lo pude tener o lo que haya sido. Muy Pues buen tú libro. sabes que entre Tunja y pues allá tú estás cerquita, pero algunas veces no viajamos por A, B o C razón y otras personas ya se han acostumbrado a leerlo en virtual. A mí me gusta más lo físico, claro está, pero esa es decisión de cada una. Entonces, es nuestra propuesta con Neo de si continuamos con este libro después de que tú, 2 tiempos después, lo termines. ¿Qué Lo opinas? resumas. Bueno, oigamos Sí, la propuesta de Sofía, porque ella también trae una propuesta de un Listo, texto. perfecto. Entonces, pues, El libro que dice Sara, espectacular, súper recomendado, súper recomendado. Pero un libro que es también muy especial, que realmente nos hace ver nuestro gran poder, lo que somos, Ranta, el libro blanco de Ranta. No sé si alguien aquí en el grupo lo ha leído. Es un libro muy poderoso donde nos hace ver que no somos simplemente humanos, sino que somos dioses. ¿Cómo se Se lo escribe Ramta? RHAMTA. Ahorita Ea. les comparto. TEA. Ajá. Ahorita se los comparto. El libro blanco de Ranta. Es espectacular. Espectacular. Es un libro muy bueno. Igualmente Ranta tiene varios libros. ¿Sobre qué muchos qué temas toca? Él es sobre un guerrero, era un guerrero, y cómo él dice que siendo él un guerrero, una persona que mataba muchísimas personas, anheló tanto desde el corazón convertirse en viento que se convirtió en viento. Y él cuenta cómo a través del tiempo, él hace como lo de Abraham Hill, que es como, ¿cómo se llama eso? Canalizar un cuerpo y transmitir toda la información donde es como si la mente pudiera viajar a través del tiempo y tomar como si estuvieran abiertos los registros akáshicos. No sé si alguien ha escuchado hablar de los registros, donde puedes conectarse con la Biblioteca Universal y bajar toda la información que necesitas.
y saber que lo que puedes crear es muy parecido, es lo del poder de la mente, que lo que nosotros deseamos con todo, desde el corazón y desde la emoción, podemos crearlo en este plano y que este plano lo podemos manipular y manejar como nosotros queramos. Es lo que nos habla el libro blanco de Rand. Bueno, hay una cosa que no nos quedó muy claro sobre las creencias, ¿sí? ¿Cómo abordarlo por la dificultad de que nosotros no tenemos formación sobre PNL? Los que tienen formación sobre PNL pudieron captarlo mucho mejor, y el esfuerzo que hicimos nosotros, los que no tenemos formación, sí nos permitió entender algunos pasos, pero en la práctica, yo considero que en la práctica, si a mí me dicen, haga el procedimiento consigo mismo o con otro, no tendría las herramientas necesarias. Hay otras herramientas y me parece muy pertinente el libro sobre el que lo crea. ¿Cómo es el título, Tara? Si lo crees, lo creas. Si lo crees, entonces, Si ¿qué lo es lo crees, crees? lo La creas. creencia. Ujú. Lo creas. Entonces, ¿cómo hacerlo y cómo revertir las creencias que no son pertinentes? Y lo interesante es que hay muchos ejercicios para consolidar o recoger lo que se trabajó con este texto para consolidar, ¿sí? Eso me parece pertinente. Lo otro, Perdón, yo quiero aclarar que no es que el libro de Si lo crees, lo creas nos va a dar un complemento de PNL, no. Nos va a hablar de otras herramientas que tenemos para trabajar con las creencias. Eso hago esa exacto. aclaración. Sí, no es porque realmente no es, sino va a dar otras herramientas para manejar las creencias desde otro punto de vista. Entonces yo creo que para mí es importante consolidar ese tema, porque habíamos quedado, primero, hemos trabajado muchas cosas sobre el pensamiento, hemos trabajado muchas cosas sobre las emociones, pero todo parte de las creencias que influyen sobre un pensamiento, y esa sobre una emoción, una acción y un resultado. Entonces, nosotros debemos aprender a manejar todo eso para poderlo aplicar en la vida nuestra. Entonces, me parece que hay que consolidar esas herramientas de cómo manejar las creencias, y me parece que lo de Brian Tracy nos puede ayudar mucho. Y más que Sofía ha leído ese texto y sabe que sí nos puede ayudar mucho. Ya el otro sería como un tema que podríamos abordar más adelante, puede ser después de terminar este texto, abordarlo como para profundizar otros aspectos de unir la ciencia con la espiritualidad. Nuestra esencia como grupo es unir la ciencia con la espiritualidad para dar la transformación a lo que se viene en la humanidad, la era de la sabiduría. Y ya sabemos que la era de la sabiduría está basada en 3 pilares fundamentales: la humildad para reconocer al otro, la valentía para decir la verdad, y la integridad para estar ante la vida respondiendo como debe ser, de una manera ética. Entonces, eso es el cuento de este grupo, ¿sí? Entonces, yo no sé qué opinen todos acá en el grupo para tomar una decisión.
Pues a mí sí me parece la secuencia que están presentando, digamos que Anael sí termina su presentación corta y después el libro que dice Tara y de pronto después con el de Ramta que me pica la curiosidad de esa exposición que hizo ahí. Sí. ¿Quién más? Ana, ¿qué opina? Sí, estoy de acuerdo. Me encanta la idea de que Sofía pueda hacer un pequeño resumen porque lo estuve mirando y a mí me pareció bastante denso. Pero bueno, ella tiene muchos conocimientos, muchas bases que nos puede pues ayudar en esa partecita y fenomenal que se pueda como cerrar ese, y bueno, si después vemos otra posibilidad de alguna pues diferencia, sí, está bien. Y el de algo sobre este libro de Si lo crees, lo creas, me parece excelente el tema que se va a desarrollar. Bueno, Luminosa, ¿qué opina? Sí, yo estoy de acuerdo en que Sofía haga el pequeño resumen y Sí. comencemos a trabajar el otro libro que me parece muy importante para el desarrollo de nosotros. Sol, ¿qué opina? Estoy de acuerdo, igual que Luminosa. Perfecto. Michelle Obama. Sí, yo creo que podríamos hacer eso, de que Sofía nos termine de compilar bien lo del libro, para no dejar así como a medias. Y el Reverdecer. libro y los Perdón. libros, el que dice Tara y Neo, y después me encantaría el de Ramtal también. Reverdecer salió. Parece que se retiró, sí. Ah, bueno. Entonces, yo creo que por mayoría vamos a tomar la decisión. Entonces, la decisión es que Sofía termine el libro Ay, en 2 perdón, Nio. reuniones. Nio, ¿Cómo? perdón. Reverdecer dejó una notica en el grupo y dice, me interesa el de Tracy, por si votan. Tengo una consulta, gracias y buenas noches. Bueno, perfecto. Entonces, ya se tomó la decisión que entonces Sofía termina en 2 reuniones el texto, continuamos con el de Tracy y después me parece que la opinión es que continuemos con el que propone cuando terminemos a Tracy el libro blanco de Ramta. ¿Les parece? Sí. Para ir siguiendo un hilo Sí. conductor. Entonces, quedamos así. Entonces, de una vez definimos cuando en estas 2 reuniones tenemos que definir quién empieza con el texto, quién se propone el primer capítulo del texto de Ramta, perdón, De Tracy. de Si lo Tracy. crees, lo creas. Sí. ¿Quién se propone? Pues de todas maneras, a ver, me parece, Nio, que esperemos un poquito para que lo ojien. Lo ojien y ahí sí, en la próxima vez, Bueno. si alguien puede decir el primero, o el segundo, o el quinto, o el sexto, o todo el Bueno, libro. perfecto. Ah, bueno, entonces dejamos así y ya en la próxima reunión, al terminar la reunión, ya definimos quién va empezamos el orden de los textos para darles tiempo a cada uno que prepare el capítulo de una manera adecuada y sin carreras. ¿Sí? Entonces, listo, les deseo una semana exitosa y que la pasen Muchas chévere. gracias. Ya Feliz noche. coloqué el libro. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, Miriam. Gracias, ¿Cómo? Sofía. Gracias. Ya coloqué el libro en el grupo. Muchas Bueno, gracias. perfecto. Gracias, Tara. Gracias. Bueno, Feliz Gracias. semana. chao. Feliz Buenas noche, noches. feliz semana. Gracias.